Durante el rodaje de su última película, Clark Gable se había sentido bastante mal, muy cansado, desanimado, pero pensó que tenía que ver con el calor del desierto del Black Rock en Nevada, el esfuerzo físico que le demandaba su rol y la locura general que pareció enquistarse en todos los actores, director y guionista. En efecto, Marilyn Monroe, la coprotagonista, estaba peor que nunca, transitando a todas luces al descenso hacia sus vicios. Y su conflicto con Arthur Miller, el guionista de la película. El otro gran protagonista era Montgomery Clift. No le iba a la saga a Marilyn, también sumido en la bebida que parecía impregnarlo todo. Y se sumaban otra vez otros conflictos, desde los escapes furtivos y continuos del director John Huston al casino de Las Vegas, que irritaban a todos porque demoraban proporcionalmente el rodaje, hasta los inexplicables y continuos cambios en el guión con los que cada mañana lo sorprendía Arthur Miller, según el sube y baja de su amor con Marilyn. Pero 2 días después de terminar aquel rodaje, Clark Gable sufría una trombosis coronaria. Perecía en Los Ángeles apenas 2 semanas más tarde, el 16 de noviembre del año 1960. El gran galán de Hollywood tenía solamente 59 años y no llegó a conocer a su único hijo, que venía en camino, John Clark Gable. Nacería en 1961 y él nunca lo vio. La última película de Gable se llamaba The Memphis, Los Inadaptados, o The Misfits, Los Inadaptados, y quedaría envuelta en una leyenda negra, no solo por la infinidad de anécdotas tortuosas del rodaje, sino por un signo trágico. Fue también la última película de Marilyn Monroe, que perecería muy joven apenas 1 año y medio después, y una de las últimas de Montgomery Clift, que perecería también joven un poco más tarde, en julio del 66. Parecía que aquel título de la película parecía ser una adaptación siniestra a la vida de cada uno de los actores del rodaje. En el tórrido junio del 60, cuando el calor del desierto del norte de Nevada era un desafío para la salud física y mental del equipo, técnico y artístico, el calor y la arena invadían todo y fritaban las buenas voluntades. Pero Gable lo dio todo. Por eso cuando se iba en el 60, el mundo entero lo recordó por su papel de Red Butler en la mítica película Lo que el viento se llevó. Sin embargo, aquel 16 de noviembre del año 1960, ese ataque que sufrió era el segundo de una crisis cardíaca que sufría el galán de Hollywood, y su corazón no lo pudo resistir. Gable pereció en el hospital presbiteriano de Hollywood, acompañado de su última mujer, Kay Williams. No llegó a conocer a aquel hijo que le esperaba. Y la noticia del deceso conmocionó al mundo entero, y fueron muchos los que mostraron su consternación. Gary Cooper o Grace Kelly, por ejemplo. Total, Gable lo iban a colocar en su última morada en el panteón, junto con su tercera esposa, Carola Lombard, en la más estricta intimidad. Así que de su memoria y su fortuna se encargaría su hijo, y toda la memoria quedaría en el imaginario popular. El procedente de Broadway, Clark Gable, había desembarcado en Hollywood justo en el momento de la irrupción del cine sonoro, y en ese sentido su seductora voz había jugado un favor importante en ese mundo. Lo había convertido en el nuevo galán, aunque al principio sus prominentes orejas no gustaron a algunos productores. Poco a poco Clark y su prototipo de seductor con un punto cínico había llegado para quedarse en gran parte gracias a la mítica Lo que el viento se llevó del 39. El film que protagonizó junto a una casi desconocida Vivian Leigh en el papel de Scarlett. Y aunque el propio Clark en vida reconocería la importancia del papel que hizo en la película Lo que el viento se llevó, diría
Lo único que ha contribuido a mantenerme como gran estrella han sido las continuas reposiciones de lo que el viento se llevó. De justicia, es decir que hubo vida y éxito en Clark Gable antes de la película que lo catapultó a la fama y también tras el estreno de esta. La década de los 30 fue gloriosa para Clark. Muchos creían entonces que el actor era el tipo de galán que necesitaba el cine de la época. En el año 1935 se llevó el Oscar tras su participación en Sucedió una noche, película del año 1934. Sucedió una noche. Un galán al que volvió a optar un año más tarde. Tras el éxito de la película de Fleming, Clark participó en el segundo insuceso bélico mundial. Así que un Clark Gable que nunca se repuso a la partida de su amada mujer, Carola Lombard. Esa que según los biógrafos fue la mujer de su vida. Y aunque había cobrado $750,000 y el 10% de las ganancias brutas, toda una fortuna en aquel entonces. Pero ni ese papel tan soñado por él, ni esa cantidad de dinero que le pagaron, y mucho menos su reciente matrimonio, ni la inminente llegada de su primer hijo, lograban rescatarlo de una melancolía que arrastraba hacía años, desde la partida de Carola, y de una salud quebradiza que en los últimos tiempos le estaba pasando factura. Se le veía fatigado y bastante frágil, a pesar de que entabló una relación entrañable, casi paternal con Marilyn, y que estaba muy compenetrado con su papel. Clark sufrió durante toda la filmación de dolores intensos y difusos, además de acceso de tos y una ronquera producto de 4 cajetillas de medicinas que utilizaba. Aún así se negó a usar dobles y soportó estoicamente que, por ejemplo, lo ataran a un camión. Pero no fue el único que actuó casi demencialmente en aquel rodaje. Testigos de la filmación coinciden en afirmar que todos parecían haber perdido la razón, y que aun cuando el calor era brutal y llegaba a los 45 grados, como para enloquecer a cualquiera, parecía haber otra cosa, algo raro que los hacía actuar como hipnotizados. John Huston, por ejemplo, el director, perdía fortunas y noches enteras de sueño en el casino. Dicen que jugaba hasta $20,000 por día, y luego, en pleno rodaje, se quedaba dormido en una silla de director, y cuando se despertaba no sabía qué escena estaba filmando. Un día interrumpió insólitamente la filmación para participar de una carrera en Virginia City de camellos. Arthur Miller, además de pelear y volver a pelear con Marilyn, y de desesperarse, como la costumbre de entregar los guiones con tachaduras y marcas que los volvían casi ilegibles, aumentando así el caos general. En medio de ese clima más que enrarecido, conoció allí mismo a una fotógrafa austriaca que estaba documentando el rodaje, Ingi Morat, que tiempo después se convertiría en su tercera esposa y madre de sus hijos. La actriz Thelma Ritter, por ejemplo, a cargo de uno de los personajes secundarios, terminó internada por agotamiento en un centro de rehabilitación. Y Montgomery Clift, un chico difícil, sufrió por todos estos avatares un efecto contagioso que acrecentó durante el rodaje sus episodios de melancolía y depresión. Marilyn Monroe, por su parte, era ya a esa altura una muñeca rota. Vivió una época de enorme fragilidad y desarreglo emocional. Llegaba invariablemente tarde a la filmación. No lograba concentrarse. Así que el descalabro emocional de los actores de la película quedó registrado por los fotógrafos de la agencia Magnum, que tuvo exclusividad del detrás de escena del rodaje y terminó editando un extraordinario libro fotográfico con imágenes conmovedoras. Poco después de filmar la última escena, Marilyn Monroe y Arthur Miller sellaban su divorcio y Clark Gable perecía en Los Ángeles, California, de un infarto. Finalmente, la película se estrenaba el 1 de febrero del año 1961, es decir, ya había perecido Clark Gable. Y justo el día que él hubiera cumplido los 60 años se estrenó en honor a él,
al estreno. Fueron juntos Marilyn Monroe y Montgomery Clift, que se habían hecho íntimos durante el rodaje y pasaban horas conversando y compartiendo sufrimientos y decepciones. Ambos eran seres al borde de un abismo que solo les permitía ver un callejón sin salida. Montgomery Clift confesó alguna vez: tengo el mismo problema que Marilyn. Atraemos a la gente como la miel, pero por lo general es la clase equivocada de personas. Literal, eran como gemelos de alma. Así que Misfits no tuvo gran éxito en su momento, aunque con los años se fue revalorizando, sobre todo a partir de su valor simbólico en el destino de sus protagonistas. Es historia de perdedores en busca de una última oportunidad de ser felices en medio de la aridez del desierto de Nevada. Era como arrojar una botella al mar en plena tormenta, y fue también una balada del adiós. Primero se fue Clark Gable antes del estreno. Después Marilyn Monroe, un año y medio después, el 5 de agosto del 62 a los 36 años. Y después Montgomery Clift, el 23 de julio del 66, solo 6 años más tarde, por un infarto masivo. Tenía 45. Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Ernie Videos, tu mejor opción, y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. El rey ha perecido, titulaba el New York Times el 16 de noviembre del año 1960. Y en efecto, Clark Gable era el rey de Hollywood. Frank Taylor, productor de Misfits, decía que no existió nunca nadie tan perfecto como él para el papel de Guy. Solo había un actor en el mundo que expresaba la completa esencia de la masculinidad y virilidad que necesitábamos en el rol del protagónico. A los 59 años todavía era una imagen contemporánea de virilidad. Nadie se le comparaba. Marlon Brando era un ejemplo de eso para las mujeres, pero no era tan agraciado para los hombres. Clark era viril para ambos. De hecho, muchos sostenían que las mujeres maduras y millonarias se derretían por él, y por eso su afición a ellas. Se sabía, sí, que se casó 5 veces y conquistó decenas de mujeres, y que fue durante años el protagonista del galán irresistible de Hollywood. Ese prototipo de hombre con ese bigote que era casi su marca registrada, su pelo con gomina, su sonrisa sórdida y su altura de más de 1,80 m. Tenía un porte y elegancia incomparables y fue sin duda un ícono clásico de su época, en el que a todos les caía bien, tanto a hombres como mujeres. Hasta Marilyn Monroe confesó que trabajar con Clark había sido como un sueño cumplido, porque cuando era chica estaba perdidamente enamorada de él. Y es que para ese entonces él ya había conquistado el mundo, no solo con su película Lo que el viento se llevó, Red Butler, sino también con otros papeles inolvidables como los de Mogambo, Sucedió una noche, Mares de China y Motín a bordo. Así que ese look inmaculado, hoy, a más de 60 años de su partida, fue el fiel reflejo de la obsesión del actor por la limpieza y la pulcritud. O su jersey de cuello alto. Le encantaban las chaquetas, una prenda que consideraba un amuleto de buena suerte. En Mogambo, a pesar de vestir de manera menos formal, logró uno de sus looks más memorables, gracias a una chaqueta de safari en color beige y sobre todo por aquel pañuelo anudado en el cuello. Esa vertiente aventurera también tuvo reflejo en la película Más allá de Missouri, aunque en esa ocasión fue su sombrero de vaquero, de cowboy, lo que atrajo todas las miradas.
Así que aquella película, abrazada por el calor del desierto del norte de Nevada, no solo fue un desafío para la salud física y mental, sino también una paradoja de la vida de todos aquellos que participaron y sobre todo del gran Clark Gable. Y esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.